No invité a mis padres y abuela a mi boda porque me dijeron que no conseguiría a un hombre con este careto, pero mi hermana me suplica porque es el último deseo de mi madre. Así que, en mis 25 años, nunca he tenido una buena relación con mi familia. Crecí como una niña de granja en Missouri y viví allí hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Mi familia estaba compuesta por mí, mis padres, mi hermana mayor, de 30 años, y mi abuela. De todas estas personas, la única con la que tenía una relación algo normal era mi hermana. No es que fuéramos cercanas, simplemente ella no iba tras de mí tanto como todos los demás en la familia. Supongo que la parte en la que no encajaba con mi familia era mi apariencia, ya que nací con una enfermedad llamada vitíligo. Todos los demás en la familia, digamos que son el estándar de belleza, altos, rubios y hermosos. Yo no. Según ellos, yo era el patito feo de la familia y nunca me lo dejaban olvidar ni por un segundo. Tenía una gran mancha de decoloración en la cara, y a mi familia le encantaba burlarse de mí por eso. Me comparaban con las vacas, y me decían que Dios debió haber cometido un error y me hizo humana en lugar de una vaca. Puedo imaginar el tipo de impacto que eso debió haber tenido en mí cuando era una niña pequeña, porque me volví muy consciente de mi apariencia. Como si no fuera suficiente con ser intimidada por los niños en la escuela, también tenía que enfrentar ese tipo de cosas en casa. Cuando empecé a crecer, intenté defenderme, pero me decían que solo estaban bromeando y que no debería ser tan sensible con todo. Esas observaciones sarcásticas disfrazadas de bromas continuaron durante mucho tiempo, y siempre me dolían. Estaba realmente aliviada cuando me fui a la universidad porque finalmente estaría por mi cuenta. Elegí una universidad que estaba lo más lejos posible de mi casa para no tener que volver con frecuencia, solo para las vacaciones. En la universidad, fui la versión más feliz de mí misma porque la gente aquí era mucho más abierta de mente. Decidí que una vez que me graduara, no volvería a casa bajo ninguna circunstancia. Otra razón por la que no quería volver a casa era porque finalmente encontré al amor de mi vida mientras estaba en la universidad, y es el chico con el que me estoy casando ahora. Jacob, nombre inventado por obvias razones, y yo nos hicimos amigos en nuestro primer año y comenzamos a salir hacia el final de nuestro segundo año. Desde entonces, hemos estado juntos y es lo mejor que me ha pasado. Mientras mi familia me hacía sentir como la persona más fea de la tierra, él me hacía sentir exactamente lo contrario. Cuando volví a casa para la boda de mi hermana en mi último año de universidad, iba a contarle sobre Jacob para poder presentárselo cuando regresara para las vacaciones de ese año. Pero algo que dijeron en la boda me hizo sentir tan mal que decidí que después de graduarme de la universidad, no quería seguir en contacto con ellos. El día de la boda, uno de mis tíos estaba bromeando conmigo sobre cómo era mi turno y si tenía a alguien en mente, era el momento adecuado para decírselo a mis padres. Solo estaba jugando conmigo, pero mi abuela hizo un comentario sobre lo improbable que sería que yo tuviera a alguien porque con esa cara, nunca encontraría a nadie. Mis padres fueron los primeros en estar de acuerdo, y luego empezaron a reír como si fuera lo más gracioso del mundo. Todos se sintieron incómodos y realmente no dijeron nada, pero ese comentario realmente me lastimó, aunque ya me habían hecho comentarios así varias veces antes. No sé por qué, pero ese incidente en particular me dolió como nunca antes, y decidí que no merecían ser parte de mi vida. Un par de meses después de la boda de mi hermana, me gradué, y como formalidad, invité a mis padres a la ceremonia de graduación. Asistieron y fuimos cordiales entre nosotros. Incluso los presenté a Jacob como mi novio, y ni siquiera se molestaron en ocultar su sorpresa de que alguien tan normal como él estuviera dispuesto a estar conmigo. Para entonces, ya le había contado a Jacob todo sobre mi familia y lo crueles que eran, así que él tampoco interactuó mucho con ellos. Después de la ceremonia de graduación, agradecí a mis padres por pagar todo durante la universidad, y les dije que tan pronto como pudiera, les devolvería el dinero. También les dije que había decidido quedarme y que no volvería a la granja con ellos. Eso pareció molestarlos un poco, pero les dije que prefería más la vida en la ciudad, y se fueron después de una despedida realmente fría. Desde entonces han pasado un par de años y realmente no hemos tenido contacto adecuado. Me felicitan en mis cumpleaños y en las fiestas, ya que ya no regreso a casa, y yo les respondo, pero eso es todo. Estoy realmente feliz con esta situación porque después de cómo me han tratado toda mi vida, creo que esto es lo mejor. Después de la graduación, Jacob y yo nos mudamos juntos, y sus padres fueron lo suficientemente amables como para cubrir nuestro alquiler hasta que ambos encontramos trabajos estables. Debido a que no regresaba a casa, hace unos meses al principio de este año, me propuso matrimonio, y acepté. Ya era hora, ya que llevamos mucho tiempo juntos, y recientemente se enviaron las invitaciones. Mi hermana y su esposo recibieron una, pero no invité a mis padres ni a mi abuela, y creo que las razones son bastante obvias. Ni siquiera hablo mucho con ellos, y no son el tipo de personas que quisiera tener cerca en un día tan especial. Honestamente, no pensé que mi familia se sorprendería de no ser invitados, pero lo hicieron.
Tan pronto como se dieron cuenta de que no recibieron una invitación, mi madre me llamó para decirme lo injusto e insultante que era esto. Mi hermana recibió su invitación hace una semana, y hace 3 días, mi madre me llamó para decirme que mi familia seguía esperando su invitación a mi boda. Dijo que había podido pasar por alto el hecho de que no los hubiera invitado a la fiesta de compromiso, pero la boda era importante, y esperaba que fuera un poco más puntual con las invitaciones. En ese momento le dije que no recibieron las invitaciones, porque no tenía ninguna intención de invitarlos a mi boda en absoluto. Entonces empezó a gritarme diciendo que era una hija ingrata, que primero rechazó la oportunidad de heredar la granja y respetar el negocio familiar que me había dado todo lo que quería, y ahora actuaba como si fuera demasiado buena para ellos solo porque eran gente sencilla de campo. Eso fue bastante ridículo, así que aclaré la verdadera razón por la que no quería que estuvieran en mi boda, los comentarios que habían hecho sobre mí y mi apariencia durante toda mi vida. Ella trató de decir que eran solo bromas y que era mezquino de mi parte tomármelas tan a pecho, pero le dije que así eran las cosas y que no los quería en mi vida. Luego colgué y la bloqueé, y como medida adicional, también bloqueé a mi papá. Fue muy satisfactorio para mí porque había querido hacer eso durante mucho tiempo, y finalmente tenía una excusa para cortar permanentemente todo contacto con ellos sin sentirme culpable después. Pero dentro de las 2 horas siguientes, mi hermana me llamó y me dijo que estaba dispuesta a cubrir el costo de todo, desde volar a nuestra familia hasta aquí, el costo del alojamiento, e incluso tenerlos en la boda. Pero todo lo que quería era que les extendiera una invitación y me disculpara por lo que había dicho sobre no quererlos en mi vida. Me pareció extraño que ella estuviera tomando partido por ellos porque generalmente se mantiene al margen del drama familiar, y me pareció ofensivo porque la había invitado a ella y a su esposo, así que no entendía por qué estaba tratando de que también invitara a nuestra familia. Le dije que ella era libre de no asistir si sentía tanto eso, pero que yo no iba a extender ninguna invitación a nuestra familia. Entonces ella me dijo que esto no se trataba de ella ni de cómo se sentía, sino que había algo que yo no sabía y que nuestra familia no me había contado ni a mí ni a nadie más, porque no querían preocuparme mientras estaba en otro estado. Mi mamá había sido diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 2 hace un par de semanas, y al parecer, era su último deseo ver a su hija casándose. Aparentemente, habían mantenido esto en secreto porque no solo estaba en otro estado, sino que también me estaba casando en un par de semanas, así que no querían ensombrecer la celebración compartiendo esta noticia oscura. Al parecer, mi familia no sabía que mi hermana me estaba contando esto, pero ella realmente estaba desesperada porque los invitara a nuestra familia y arreglara las cosas con ellos, porque este era el último deseo de mi madre. Ella me dijo que lo lamentaría por el resto de mi vida, si no los invitaba y al menos intentaba arreglar mi relación con mi madre antes de que ocurriera algo. Esa noticia lo cambió todo porque ahora sentía que sería la mala para siempre si no hacía las paces con mi madre moribunda. Quiero decir, ¿cómo mantienes rencor contra alguien a quien le han diagnosticado cáncer? Es realmente difícil, especialmente cuando esa persona es tu propia madre. Así que estaba totalmente deshecha después de esa llamada telefónica con mi hermana, y no tenía idea de qué hacer hasta que llamé a Jacob y le conté todo al respecto. Él fue quien sugirió que podrían estar mintiendo para conseguir simpatía. Hasta entonces, había estado tan emocional que ni siquiera había considerado esa posibilidad, pero después de que él lo mencionara, decidí pensarlo. No sabía con quién hablar en ese momento, porque mi hermana me dejó muy claro que nadie más aparte de ella, mi padre y mi abuela sabían sobre el diagnóstico. Así que decidí contactar a mi tía, la hermana menor de mi mamá, quien me había ayudado a instalarme cuando me mudé aquí por primera vez. Sabía que no era nada como mi mamá y mi abuela, y estoy bastante seguro de que, incluso si hablaba con ella sobre esto, en caso de que el diagnóstico fuera real, mi madre no tendría motivo para tenerlo en cuenta, porque esa era su propia hermana, después de todo, y eran muy cercanas. Ella y yo siempre hemos tenido una relación moderadamente buena, así que cuando le conté lo que mi hermana había dicho, ella me dijo que había estado considerando hablar de esto conmigo, pero tenía dudas. Como yo misma la llamé para hablar del tema, decidió que no podía mentirme y no iba a cubrir a mi madre. Me dijo que al parecer, cuando mi hermana recibió una invitación, pero ellos no, mis padres y mi abuela se sintieron realmente ofendidos. Luego, ellos la contactaron para averiguar si ella también había recibido una invitación, y cuando descubrieron que sí, no hubo forma de detenerlos. Al parecer, mi madre había estado diciendo a todos que la razón por la que había ignorado a mis padres era porque no pensaba que fueran dignos de ser invitados, ya que eran gente sencilla del campo. Una vez más, eso no era cierto. Mi madre había confiado a mi tía que no iba a dejar esto sin respuesta y que me llamaría para enfrentarme a esto. Le había dicho que, aparentemente, si seguía negándome a respetar su derecho a asistir a mi boda, entonces me dirían que mi madre estaba enferma. Sabiendo lo emocional que soy, los perdonaría al instante y los invitaría a la boda junto con una disculpa. Una vez en mi boda, se asegurarían de que nunca olvidara ese día, y sonaba bastante despreciable. Así que mi tía había querido discutirlo conmigo, pero no sabía si era su lugar decir algo.
Luego me pidió disculpas por no haberlo mencionado antes, y la perdoné porque después de todo, nunca me habría enterado de nada de esto si ella no lo hubiera revelado. Después de que me contara la verdad, llamé a Jacob para decirle que tenía razón, mi madre había estado mintiendo para obtener simpatía y así lograr que los invitara a mi boda, y luego planeaban asistir y arruinarla para mí. Ambos estábamos bastante enojados, y decidimos hacer una publicación en redes sociales al respecto, ya que descubrí que también habían estado diciéndole a la gente que no los invitaba, porque eran gente del campo y pensaba que yo era demasiado buena para ellos. Así que publicamos la verdad, y después de eso, también bloqueé a mi hermana, ya que claramente había sido parte de todo este lío y había elegido de qué lado quería estar. También le envié un mensaje de texto para decirle que estaba retirando su invitación, y que tampoco la quería en mi boda. Una vez hecho todo eso, Jacob y yo finalmente nos sentimos un poco mejor con la situación. Pero después de publicar mi mensaje, recibí un mensaje del número de teléfono de mi abuela, a quien había olvidado bloquear. Era claramente mi madre, y me envió un mensaje diciendo que no importaba lo que publicara en redes sociales, ella iba a asegurarse de que no pudiera llevar a cabo la boda, porque nunca iba a permitir que esto sucediera sin su bendición. Dijo que nunca sería feliz con Jacob sin la bendición de mi familia, y aún tenía la oportunidad de arreglar las cosas con ella. Eso me enfureció tanto que le respondí y le dije que realmente desearía que realmente hubiera sido diagnosticada con cáncer, porque entonces podría haberla soportado un poco más fácilmente, porque sabía que no tendría que aguantarla por mucho más tiempo. Luego bloqueé también ese número. Lamentablemente, me di cuenta de que no debería haberle respondido en absoluto porque ella tomó una captura de pantalla de ese mensaje mío y lo publicó en sus cuentas de redes sociales. Ahora la mitad de la familia piensa que me pasé de la raya, mientras que la otra mitad piensa que mis padres tienen problemas mentales. Me siento algo mal por ese comentario, porque no quiero ser el tipo de persona que dice cosas así, pero siento que ese día había sido empujada al límite. ¿Soy la mala por decir que desearía que mi madre realmente hubiera sido diagnosticada con cáncer de pulmón? Edición. Hola, algunas personas se preguntaban por qué mis padres estarían molestos con el hecho de que no iba a volver a casa con ellos después de graduarme, si realmente parecen no gustarme tanto. En realidad, eso se debe a que mis padres siempre nos habían instruido a mí y a mi hermana, que nos íbamos a hacer cargo de la granja una vez que ellos envejecieran. Esperaban que la administráramos juntas, y parte de la razón por la que también me querían a mí era porque querían que permaneciera en la familia. Si el control de la granja pasara completamente a mi hermana, no había duda de que su esposo también reclamaría derechos sobre ella, y ellos no querían eso. También habíamos discutido sobre esto, una vez unos días después de la boda de mi hermana, e incluso entonces había planeado decir que no. Pero no lo dije porque no quería pelear con ellos mientras aún estaba en la universidad y dependía de ellos para mis gastos. Mucha gente cree que debería haber cortado con ellos después de mudarme para la universidad, o al menos después de graduarme, y desearía haber podido hacerlo. Pero no quería cortar con ellos mientras estaba en la universidad porque de lo contrario, no tendría a nadie en quien confiar para pagar todo, y eso sería un gran problema. Después de eso, no los corté porque parecía un poco innecesario, ya que ya me había alejado mucho de ellos tanto física como emocionalmente. Pero tienen razón, supongo que debería haberlo hecho. Actualización 1. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de comentar en la publicación. Han pasado 4 días y todavía tengo a mi familia bloqueada. No voy a disculparme con ellos por nada. Jacob y yo tuvimos una larga discusión al respecto, y nos dimos cuenta de que estaba estresándome demasiado por lo que mi familia pensaba de mí. Si algunas personas estaban del lado de mis padres en este asunto, eso era su problema. Si decidían no asistir a mi boda porque querían apoyar a mis padres, no podía hacerlos cambiar de idea, y realmente ya no quería hacerlo. Así que, después de discutirlo entre nosotros, decidimos hacer una declaración diciendo que en este punto, estábamos realmente cansados de todo este fiasco. Si la gente quería asistir a mi boda, eran libres de hacerlo, y si no querían, realmente no tenían que hacerlo. También mencioné que la mayoría de las personas en mi familia siempre han sabido que mis padres y mi abuela han sido increíblemente crueles conmigo toda mi vida, y siempre se han burlado de mi apariencia, sabiendo que tengo una condición médica y no puedo hacer nada al respecto. Siempre me hicieron sentir fea y pequeña, y como no pueden tolerar el hecho de que ya no intento llevarme bien con ellos, tampoco me respetan. Se sintió bien decirlo en voz alta porque me estaba cansando de que la gente en mi familia pensara que podían simplemente enviarme un mensaje de texto, diciendo que había ido demasiado lejos y pensando que eso me haría disculparme con mis padres. Nunca se molestaron en pensar por lo que había estado pasando todos estos años, y mis padres, las personas que se suponía que me protegieran del mundo, terminaron siendo las personas que me hicieron sentir peor conmigo misma. Nunca me apoyaron durante la infancia y nunca les dijeron a mis padres que estaban equivocados por las cosas que decían. Entonces, ¿cómo es que decir algo cruel a mi madre por enojo como venganza fue peor que lo que estaban haciendo ellos? Al menos yo fui provocada,
ese podría ser mi excusa. Pero yo era una niña cuando mis padres solían decirme esas cosas horribles. ¿Cuál era su excusa? Junté todos estos pensamientos e hice una publicación con Jacob, y después de eso, no hemos recibido ningún mensaje de ningún pariente diciéndome que había ido demasiado lejos. Los que estaban de mi lado fueron lo suficientemente amables como para contactarme y decirme que no estaba sola y que estaban conmigo, las personas que al menos se habían tomado la molestia de tomar una posición por mí en el pasado contra mis padres. Así que estoy agradecida por eso. El resto de los miembros de mi familia que están con mis padres pueden irse a pasear. Realmente no me importan más. Actualización 2. Estamos a solo una semana de la boda, y hoy por la mañana mi tía apareció en mi casa para decirnos que mis padres estaban aquí con mi abuela. Ella me dijo que mi madre todavía no tenía idea de quién fue la persona que reveló su plan, ella confiaba implícitamente en mi tía, así que piensa que yo adiviné su plan, lo cual es muy estúpido. De todos modos, contactaron a mi tía para decirle que habían llegado anoche y estaban hospedados en un hotel cerca de mi casa. Aparentemente, planeaban confrontarme el día de la boda, justo antes de la ceremonia. No sé cómo esperan poder hacerlo porque me estoy casando en un hotel que ni siquiera está cerca de mi casa. Incluso si vienen conmigo, no van a conseguir habitaciones en ese hotel, porque lleva reservado desde hace tiempo. Más importante aún, habrá seguridad allí. No sé cómo planean lograrlo. De todos modos, agradecí a mi tía por informarme, pero encontré un poco extraño que haya venido hasta mi casa para decirme algo que podría haber compartido por teléfono. Cuando le pregunté al respecto, ella empezó a ponerse muy incómoda y dijo que había venido porque anoche, mi madre la puso al teléfono con mi abuela y la acorralaron un poco. Empezaron a burlarse de ella diciendo que, a pesar de tener una hija que vive aquí, mi abuela todavía tiene que quedarse en un hotel en lugar de ser invitada a quedarse en casa de su hija. Mi tía me dijo que realmente intentó evitarlo, pero al parecer la presionaron mucho para dejarlos quedarse en su casa, en lugar de en un hotel, y ahora están en su casa. Así que ella estaba un poco escéptica sobre enviarme un mensaje o llamarme para informarme de lo que estaba pasando. Por eso eligió visitarme, y me pidió disculpas profusamente. Solo dijo que le resultaba muy difícil ir en contra de su madre y su hermana, y realmente quería estar del lado correcto de las cosas, pero ellas se lo estaban poniendo muy difícil para decir que no. Personalmente, creo que fue bastante débil de parte de mi tía ceder tan fácilmente, pero le dije que estaba bien que se quedaran con ella en lugar de en un hotel como pretendían. Ahora que podía ir a su casa con ella y enfrentarlo sobre lo que estaban planeando hacer. En un hotel, podría haber sido una situación un poco más complicada por la seguridad y otras cosas. De todos modos, mi tía no quería que hiciera eso, pero la convencí, y ahora Jacob y yo nos dirigimos a su casa. Actualización 3. Acabamos de regresar de la casa de mi tía hace aproximadamente una hora. Tuvimos un enfrentamiento bastante grande con mis padres y mi abuela, pero no me siento mal por ello en lo más mínimo. De hecho, me siento muy aliviada porque creo que finalmente he logrado deshacerme de ellos, y probablemente no me molesten en el futuro cercano. Tan pronto como llegué a la casa con mi tía, mi madre se veía realmente sorprendida al verme. Luego se dio cuenta de que debió haber sido mi tía quien les había contado su plan. Mi abuela y mi madre comenzaron a gritarle a mi tía por traicionarlas, pero corté eso de raíz porque esto se suponía que era sobre mi relación con ellos, y no iba a dejar que me distrajeran. Así que les dije lo más educadamente posible que había dejado muy claro que no los quería en mi boda, y tampoco quería tener nada que ver con ellos en el futuro. Si no podían captar la indirecta, definitivamente podía llamar a la policía el día de mi boda, y así podrían obtener una imagen clara de lo que quería hacer con ellos, que era nada. Mis padres se enojaron porque aparentemente no tenía derecho a amenazarlos después de todo lo que habían hecho por mí. Así que les dije que lo que sea que hubieran hecho por mí, lo habían hecho porque eligieron tenerme, y no es como si me estuvieran haciendo un favor al criarme. También les recordé que solo habían hecho lo mínimo indispensable. Nunca han sido cariñosos ni amorosos conmigo, y eso es lo que un niño definitivamente necesita mientras crece. Me emocioné un poco mientras les decía que me habían hecho sentir como basura durante toda mi infancia, y cuando finalmente era feliz como adulta, no podían soportarlo y querían arruinarlo para mí. Los llamé egoístas y dije que estaba realmente contenta de que hubieran decidido aparecer aquí, para poder finalmente decirles todas estas cosas en su cara porque tal vez así mis palabras les harían entrar en sentido. Después de mi arrebato emocional, salí de la casa sin siquiera esperar una respuesta y me subí al coche. Jacob y yo volvimos a casa en silencio, y una vez de regreso, él me consoló mientras lloraba para que pudiera desahogarme. Ahora me siento mucho mejor respecto a esta situación. Mi tía me ha enviado un mensaje de texto para decirme que después de que me fui, mi madre y mi abuela se volvieron contra ella por un rato, pero finalmente se defendió y les pidió que se fueran. Así que empacaron sus cosas y se fueron en media hora. No sabe si se quedarán en un hotel ahora o si simplemente regresarán a casa, pero está contenta de que se hayan ido de nuestras vidas. Actualización 4. Entonces,
me casé la semana pasada y fue absolutamente surrealista. Después de la última actualización, no tuve ninguna interacción con mis padres y ni siquiera mantuve contacto con nadie que todavía hablara con ellos. Me sentí muy perdida, ya que no tenía idea de lo que estaban planeando, y tenía miedo de que estuvieran planeando algo para el día de mi boda. Estaba bastante segura de que, dado que había invitado a mi hermana, ella les habría contado todo sobre el lugar de la boda y todo lo demás. Afortunadamente, ninguno de mis peores temores se materializó, y pude casarme sin contratiempos. Publiqué algunas fotos en las redes sociales, y sorprendentemente, mi hermana se puso en contacto conmigo para disculparse por haber jugado junto a nuestros padres. Se dio cuenta de que estaba mal. Como había bloqueado su número de teléfono, me contactó en las redes sociales. Expresó su felicidad por mí, me felicitó por la boda y yo le di las gracias. Lo dejamos ahí porque no la he perdonado completamente, pero al menos tuvo el buen juicio de disculparse. Tal vez algún día nos reconciliemos, pero por ahora, solo quiero disfrutar de mi nueva vida con Jacob. Algunas personas con las que definitivamente nunca me reconciliaré son mis padres. Aunque no causaron ningún problema en la boda, lo cual agradezco, se pusieron en contacto conmigo hace un par de días para informarme que me eliminarán legalmente de sus vidas permanentemente. Me estaban desheredando, y después de que ellos se vayan, no heredaré nada. Estoy bien con eso, para ser honesta. Nunca esperé que me incluyeran en su testamento en primer lugar, y aunque lo hubieran hecho, imagino que me habrían dejado algo completamente inútil o sin valor, ya que todo lo bueno obviamente iba a mi hermana. Me enviaron un correo electrónico, y después de leerlo, simplemente lo eliminé y seguí con mi vida porque realmente no me importa. Me voy de luna de miel en un par de días y ahora solo voy a divertirme. Actualización 5. Esta no será tanto una actualización, sino más bien una publicación para aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el dinero de mi universidad. Muchos dijeron que no debería devolver nada de eso, ya que es mi forma de cobrarme por todo lo que me han hecho. Pero si tengo que ser sincera, no quiero deberles nada a estas personas, no quiero tener ninguna relación o vínculo con ellos. Así que creo que lo mejor es devolverle el dinero de mi educación y continuar mi vida. Quiero ser la mejor persona aquí, y que quede en evidencia la clase de personas que fueron ellos para mí. Además, no quiero ser la persona que está enojado con ellos, pero al mismo tiempo se queda con su dinero. De esta manera, puedo estar completamente libres de ellos. Cuando comencé a trabajar había comenzado a devolverles dinero, pero como ahora no tenemos contacto alguno, lo seguiré haciendo a través de mi tía. Me quedan algunos años todavía para pagar toda mi deuda, pero espero recibir una promoción en mi trabajo pronto, así que pagaré más para quitarlos de mi vida lo antes posible. Y por si se preguntan, no he tenido contacto con ellos desde antes de casarme, lo cual fue hace 5 meses aproximadamente. Tampoco he hablado con mi hermana en todo ese tiempo.